Estamos ya con Agustina. ¿Cómo andás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Vale? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, con esta propuesta para hablar de Uruguay que habilita los primeros sandboxes de inteligencia artificial. Exacto. Si recordamos un poco, el año pasado, a través de la Ley de Rendición de Cuentas, que fue la 20.212, Ujú. en el artículo 75, en realidad una de las cosas que se encomendó y se mencionó es que se tenían que promover la creación de, se llaman entornos controlados de prueba, que son estos sandbox, o sea, globalmente lo vamos a escuchar como sandbox, pero en español, digamos, una manera, la denominación es esto de entornos controlados de prueba, que en realidad que el objetivo principal era poner en práctica proyectos de tecnología, de innovación, en ámbitos que estén controlados, definidos y además donde se involucren tanto entidades públicas como privadas y todo parte interesada. Para esto, en realidad, todos estos proyectos se tiene que contar con un informe favorable de un comité técnico que se tiene que designar y además tiene que estar integrado por AGESIC, la Unidad Reguladora de Protección de Datos, entre otros, y también se le va a dar lugar, o se pueden invitar, como decía, a entidades tanto del sector público, privado, la academia, todo lo que es sociedad civil, entre otros, para el proceso de evaluación, porque estos entornos controlados, estos sandboxes regulatorios o marcos de prueba, en realidad la idea es que justamente se puedan involucrar todas estas partes interesadas, pero además que también se pueda empezar a interactuar con estos nuevos proyectos para ver cómo se podría, por ejemplo, evaluar una nueva regulación. Uh-huh. Esto está vinculado también, recordemos, con el tema de que se le encomendó a GESIC justamente direccionar todo lo que es la estrategia de inteligencia artificial, tanto para el ámbito público o privado. Entonces, estos marcos de prueba ayudan justamente a ver si se necesita, por ejemplo, cambios regulatorios, actualizaciones o, por qué no, marcos específicos para determinados sectores de la industria. Agustina, En este caso serían solo inteligencia artificial. Antes de seguir avanzando, para los que no estamos metidos en estos temas, que me parece importante que todos puedan entenderlo, es un entorno de prueba donde se pueden aplicar determinadas cuestiones vinculadas a inteligencia artificial sin que se termine afectando un sistema operativo, por ejemplo. Claro, cuando hablamos de sandboxes o marcos de prueba, estamos hablando en realidad de espacios controlados donde el Estado o el gobierno permiten probar nuevas tecnologías, nuevos sistemas, nuevos proyectos, nuevos modelos de negocios o nuevo, por ejemplo, uso de datos también, porque recordemos que estamos en un ámbito donde mucha de la operativa sucede en entornos intangibles o digitales. Exacto. Puede estar conectado con hardware, o sea, con cosas corpóreas, tangibles, como no, antes de que exista una regulación, o sea, una ley definitiva, pero sin suspender la regulación actual. Uh-huh. Entonces, esto lo que da también, por ejemplo, y habilita, que eso se contempla en este decreto reglamentario que se aprobó ahora y que justamente se dio conocimiento el 2 de diciembre, es que, primero, no son una excepción a la ley. Esto significa que todos los proyectos tienen que respetar las leyes actuales, pero sí se pueden otorgar excepciones administrativas. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, que se pueden llegar a otorgar capaz que licencias precarias o autorizaciones para operar determinados proyectos. Y más que nada, eso es importante a nivel de lo que es justamente todo lo que es el tratamiento y administración de datos. Porque recordemos que cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, o al menos esto que está vinculado con la estrategia de inteligencia artificial, gran parte de nutrir este tipo de herramientas y nutrir al algoritmo y todo lo que es automatización es justamente los entrenamientos a través de la captación de datos. Y acá es muy importante porque nosotros en Uruguay, y lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, tenemos la 18.331, que es la ley vinculada a la protección de datos personales, pero no tenemos una regulación que abarque, por ejemplo, los datos que puede ser para entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial, que puede ser para justamente generar estadísticas, para vender datos el día de mañana, por ejemplo, para entrenar otros prototipos, y así sucesivamente para otros entornos que se manejan en todo lo que es la parte de lo que nosotros llamamos gobernanza de datos. Uh-huh. Y esto es muy importante porque mismo dentro de este decreto reglamentario, que sigue, como le decía, el artículo 75 que mencionamos antes, uno de los temas que se menciona específicamente es algo que se llama espacio de datos. Que en realidad ese espacio de datos lo que van a hacer es, tanto AGESIC como en otras entidades, tener proyectos destinados a la creación de estos espacios para la reutilización, dicen, de información que está dentro del Estado, o sea, dentro del sector público, y también dentro de lo que pueden ser actores dentro de la industria privada. Y esto lo que va a permitir es empezar a generar cómo podemos utilizar ese dato, cómo podemos utilizarlo en distintos sistemas,
software, plataformas o para distintos proyectos, pero intentando cubrir siempre todo lo que es seguridad de la información, todo lo que es el acceso a este tipo de información, lo que es interoperabilidad, y se mencionan un montón de otras finalidades y de principios que tienen que tenerse en cuenta. Pero eso de empezar a generar, o sea, que Uruguay tenga un espacio de datos, es muy importante, porque ya hoy pensar solamente en una ley de protección de datos no es suficiente para una regulación cuando hablamos de datos, no solamente para la parte de protección a los usuarios, sino también para la parte de protección a los autores de los proyectos. Porque cuando una empresa puede operar en un entorno o en un país, en una jurisdicción donde sabe que tiene un bienestar, por decir algo, una palanca o un ambiente positivo, en realidad, para poder elaborar proyectos y tener esa seguridad jurídica de que puede utilizar los datos de determinada forma, con las garantías que le exija el Estado, también le da la seguridad de que están operando dentro de entornos que ya están aprobados o que ya están diseñados, por decirlo de una manera, para este tipo de proyectos. Y eso puede ser muy innovador para la región porque no hay una regulación específica en lo que es espacio de datos en Latinoamérica y es interesante que se pueda empezar a barajar este tipo de oportunidades. Así que te iba a preguntar eso, porque a veces a nivel comparado siempre te lo preguntamos también, ¿no? ¿Cómo están otros países en esta materia? ¿No hay entonces en la vuelta algo que digas, bueno, hay que ir por ese camino por lo pronto? En realidad, lo que son marcos de prueba, o sea, sandboxes, sí en la región hay regulación para, no específicamente para lo que es en inteligencia artificial. Chile tuvo algunas iniciativas, hay algunos países que han empezado, Brasil también tuvo algunas iniciativas específicas, más en lo que es inteligencia artificial, pero se han aplicado también estos marcos de prueba o sandboxes regulatorios, por ejemplo, en la industria financiera, en la industria fintech. Siempre estos marcos de prueba se pueden llevar a distintos sectores regulatorios y son muy útiles porque a veces, por ejemplo, se cree que, imaginemos que tenemos un texto donde decimos esta sería la reglamentación o la regulación adecuada o la ley adecuada para este tipo de industria. Y si toman estas prácticas, estos marcos chicos, que imaginemos para poner un ejemplo, es como que el día de mañana ellos digan, bueno, vamos a alargar un sistema donde van a operar 5.000 usuarios, estos 5.000 usuarios saben que están operando dentro de un entorno de prueba, saben cómo se están utilizando los datos, y nosotros, por ejemplo, vamos a exigirles a las empresas privadas que formen parte de este proyecto que nos entreguen información sobre, por ejemplo, cómo actúa en esta determinada plataforma el algoritmo, qué tipos de datos, nos presentan determinados reportes. Capaz que cuando están realizando ese entorno de prueba se dan cuenta, por ejemplo, que los reportes que ellos solicitan son muy exagerados o al revés, o son muy laxos y que necesitan de otro tipo de garantías. Entonces, esto de poder practicar en un entorno seguro, lo que hace es dar, termina en una regulación más robusta y certera de que va a poder aplicarse con las garantías suficientes y no va a trancar a la industria. Entonces, la figura del sandbox, generalmente lo que es el derecho internacional o al menos lo que pasa en otros países, es una figura que se utiliza bastante y eso y en muchos casos ha sucedido de que se pensaba, por ejemplo, una regulación, una ley específica y después de probar el sandbox se dieron cuenta, por ejemplo, de que era muy exigente y eso dijo, vamos a tener que replantearnos, por ejemplo, el cómo pensamos esta posible ley antes de sacar una ley y ya ir ejecutando y asumir las consecuencias después. Pero en esta reglamentación que se presentó ahora, hay algunas cosas que aún no se definen, como es, por ejemplo, el tema de se habla de responsabilidad, pero, por ejemplo, no se determina quién es específicamente el dueño de estos posibles datos, que capaz que es algo que se puede establecer después en los manuales, o el tema de licencias, o bien específicamente cómo podrían operar auditorías, todo lo que es supervisión. En realidad, sí se exigen, por ejemplo, de manera de prueba, evaluaciones de impacto, que esa evaluación de impacto lo que hace es medir justamente cómo podría las posibles consecuencias del proyecto y cómo podría impactar a los usuarios. Pero esto de espacio de datos es algo que, por ejemplo, en Europa existe. Se explican espacios de datos a nivel sectorial, o sea, generalmente es por industria. Singapur, por ejemplo, te exige un contrato de gobernanza de datos, que es lo que nosotros hoy no tenemos una regulación y que posiblemente se pueda capaz que pensar en una luego de que empiecen a aplicar estos entornos de prueba. Y Francia, por ejemplo, exige, me quedé con eso, ¿lo exigen sectorializado, decías, en Singapur, por ejemplo? Claro. En el caso de Singapur lo que hacen es exigirte gobernanza de datos y después en Europa tienen ellos lo que llaman data spaces y en realidad son sectoriales, o sea, imaginemos que tienen uno para lo que es datos de salud, que son datos sensibles, otro para lo que es la industria financiera,
otro para lo que es, por ejemplo, todo lo de parte de identidad digitalizada. Entonces, en realidad, por cada proyecto van generando un espacio de datos específico, porque después vamos a ver que hablar de datos en general es algo tan genérico y abarca tantos sectores distintos que es muy difícil aplicar las mismas reglas a cada uno de esos sectores, porque algunos, por ejemplo, pueden involucrar, como hablábamos, datos sensibles o tratamientos distintos a esas bases de datos. Otro, lo que puede suceder también es que requieran otras medidas de ciberseguridad, imaginemos, o de seguridad de la información. Y otro, lo que puede también tener es que estén conectados a servicios esenciales. Entonces, todo eso en realidad se va amoldando a cada sector específico y por eso generalmente se hacen segregaciones sectoriales, por ejemplo, en lo que es la Unión Europea. En este caso es un marco que se les da para que puedan justamente desarrollar estos entornos de prueba, ¿no? Como para que tengan su marco y después, bueno, cada sector lo va bajando y adaptando a su realidad, riesgos y demás. Exactamente, y aplicando esas reglas específicas, por decir una forma, a cada sector. Que otro de los temas también que sería muy interesante, capaz que se evaluara en estos marcos de prueba y bueno, en toda esta nueva metodología, realidad y dinámica que se va a llevar a cabo, es también una actualización en todo lo que está vinculado con propiedad intelectual, en realidad toda la parte de lo que es derecho de autor, de lo que es patentes, porque nosotros hoy tenemos que, en la mayoría de los casos, alegar a lo que es la creatividad humana. Esto significa que siempre tiene que haber esa intervención humana para poder, por ejemplo, efectivamente tener la autoría sobre una creación. Y hoy sucede de que esto es algo que la Organización Mundial de Propiedad Intelectual viene discutiendo ya en varias oportunidades a nivel internacional y se trata en muchísimas conferencias y distintos tipos de acuerdos y reuniones que se han realizado a nivel de lo que es propiedad intelectual, pero se habla ya hace mucho tiempo de, por ejemplo, qué sucede con la intervención algorítmica, ¿no? O sea, cuando nosotros para crear algo utilizamos una inteligencia artificial o utilizamos un determinado mecanismo de automatización, de predicción, entre otros tantos, como sí sucede en algunos países donde, por ejemplo, a veces pasa que la creación es 100% algorítmica o es 100% creada por alguna computadora o sistema. Entonces, en esos casos, muchas veces se cuestiona cómo podemos darle seguridad jurídica a esas empresas, por ejemplo, que siguen trabajando en software o que siguen trabajando en un montón de otras cosas de invención, pero que quieren tener el respaldo legal de que lo que ellos están trabajando van a poder, en cierta medida, tener esa autoría y tener ese respaldo ante todo lo que es cualquier tipo de copyright o de plagio, ¿no? Entonces, eso es algo que nuestra regulación en todo lo que es en materia de propiedad intelectual está muy desactualizada y sería interesante poder ayornarse a esta nueva realidad y, ¿por qué no?, ser de los primeros en la región en darle esta seguridad a las empresas, que seguramente es un atractivo muy interesante para estas, saber de que si hacen, por ejemplo, determinados testeos, pruebas o hasta traen sus invenciones y las registran localmente, van a tener esa seguridad jurídica que no tienen en otros lugares. Entonces podría ser muy interesante, por ejemplo, de que se pueden llegar a lograr iniciativas vinculadas con este tipo de aspectos, ¿no? Ahí sumás un elemento más de lo que vendría a ser, claro, los entornos seguros para la instalación o desarrollo de determinadas empresas, ¿no? Como ahí también sumás elementos que hacen más atractivo o más seguro un país para tener base de operaciones, por ejemplo, se me ocurre, u oficinas o demás, ¿no? O ser lugar para desarrollo de distintos proyectos. Todo eso terminamos hablando, como siempre, de la seguridad, en definitiva. Seguridad informática, claro, ¿no? Pero además de la seguridad a los usuarios, ¿no? Por ejemplo, porque este tipo de entornos lo que van a dejar testear o comprobar es, en un primer lugar, de que toda esa de datos que se recolectan, imaginemos que el día de mañana queremos generar lo que se llama un dataset, que es tener determinados datos para entrenar sistemas de inteligencia artificial o algoritmos. Entonces, nosotros tenemos que poder brindarle la seguridad a los usuarios de donde se empiezan a relevar todos esos datos, de que efectivamente sus datos están teniendo, por ejemplo, una minimización de datos, significa que tomamos los datos específicos, los necesitamos, que se le está dando un anonimato al usuario y se toma solamente, por ejemplo, la gestión o los datos necesarios. Y así hay un montón de técnicas que hoy ya son muy conocidas, que se pueden aplicar y que en cierta medida brindan esa seguridad al usuario. Pero por otro lado está también todo lo vinculado a lo que es, por ejemplo, el secreto industrial, en cuanto a cómo funciona ese algoritmo, o sea, esa caja negra en qué se puede relevar y qué no. Pero además también darle la seguridad, por ejemplo, a determinadas creaciones
si se hicieron de una manera específica, pueden tener esta seguridad que hoy es también como, en cierta medida, no está contemplado. Y no está contemplado en la mayoría de los países de la región. Y eso es algo de que hoy por hoy no podemos pensar de que todas las creaciones van a tener un 100% de creación humana. Siempre puede haber un porcentaje de intervención, como decíamos, de sistemas, algorítmica, o cualquier otro tipo de ayuda tecnológica. Sí, o parte del proceso que esté hecho con inteligencia artificial. Cada vez pasa más seguido eso, ¿no? Y van subiendo los niveles también. Claro, y no queda claro, por ejemplo, quién es el titular de esos derechos, ni qué está protegido, ni qué no. Porque a veces se discute, por ejemplo, nosotros cuando queremos hacer algo con inteligencia artificial, generalmente lo que hacemos es tener un prompt, que son esas instrucciones que le damos para generar un texto, generar una imagen, o lo que sea que fuéramos a generar cuando estamos hablando de inteligencia artificial generativa. Y muchos dicen, bueno, pero depende cómo vos escribís esas instrucciones, en cierta medida vos no le está creando la inteligencia artificial porque sos vos el que da las instrucciones. Hay un montón de análisis que se hacen, pero obviamente hoy es una discusión que se da más a nivel doctrinario, por decir una manera, o sea, se da más en la palabra, en lo que empieza a interpretar cada uno, pero no hay esa seguridad a texto expreso de que diga, efectivamente, por ejemplo, cuando hay una creación y tiene, imaginemos, determinado porcentaje de intervención tecnológica, se le puede de todas formas adjudicar a una persona y dejar de pensar de que todo está pensando para una creación humana, o sea, 100% humana. Claro. Entonces creo que ese tipo de evoluciones normativas, que sería muy interesante poder plantearlas, se da esa oportunidad generando o abriendo estos espacios, estos posibles marcos de prueba. Vos decías posibles marcos de prueba y eso te quería preguntar justamente, porque presentábamos el tema como que Uruguay habilitó estas primeros entornos de prueba. ¿Sabés si ya se hicieron, ya se están aplicando o quedó habilitado el marco para que suceda? No, o sea, esto se acaba de, en realidad, el orden más o menos cronológico de lo que sucedió es después de la ley de rendición de cuentas, donde se estableció en el artículo 75, faltaba esta reglamentación. Bien. Bueno, se trabajó en la reglamentación y esta se acaba de aprobar ahora a principios de diciembre y y tiene todo un proceso de que, me imagino yo que el primer paso va a ser designar ese posible comité técnico que establece dentro de la reglamentación. Y a partir de ahí es un proyecto, lo que debería hacer es presentarse, justificar el porqué del proyecto, o sea, es necesario, qué finalidad, en qué puede aportar y qué serviría. Ahí lo que hace el comité es evaluar ese proyecto y a partir de ahí se designa un posible comité hasta de evaluación. Y ahí se determinan muchas cosas, que es, por ejemplo, en cómo va a ser el entorno, o sea, cuáles van a ser las reglas, manuales de procedimiento, cómo deben en realidad presentarse esta evaluación de impacto, o sea, el uso de datos. Hay un montón de cosas que se tienen que presentar, o sea, que es un proceso que lleva un tiempo después de que se solicita esa posible autorización, donde además se tienen que mencionar las posibles excepciones a nivel administrativo que se están solicitando. Ese comité hoy por hoy no hay ninguno que esté vigente ahora, pero eso no quita que se pueda presentar para el año que viene. Faltan esos pasos. ¿Ese comité se establece, se especifica por quién estaría integrado? Me quedo pensando en AGESIC, justamente. Sí, es que AGESIC está involucrado, también se establece que tiene que haber, que al menos en el proceso de evaluación tiene que participar también la Unidad Reguladora de Protección de Datos. Y bueno, en realidad después también hay algún lazo con la parte de industria y después se va a ir midiendo, imagino, de acuerdo al proyecto que se establezca para ver, por ejemplo, no sé, de acuerdo a la industria, seguramente si hay algo, por ejemplo, vinculado con la ganadería, ¿por qué no llamar al Ministerio de Ganadería? Si es algo, creo que ahí después se va a ir amoldando de acuerdo al proyecto, si es financiero será el Banco Central, por ejemplo, o el Ministerio de Economía, y así sucesivamente de acuerdo al proyecto que se vaya presentando. Yo creo que para un primer inicio es positivo en realidad que se establezcan estos marcos, que bueno, que la iniciativa obviamente fue del gobierno pasado, esta fue la que la reglamentó, pero seguramente queda un camino por recorrer para irlo ajustando y más allá de la teoría, o sea, de tener la norma, de poder empezar a llevarlo a la práctica, ¿no? O sea, que el proceso no sea muy tedioso, que efectivamente pueda acercar a determinadas oportunidades y proyectos para que se presenten. ¿Por qué no tener iniciativa mismo del sector público para poder presentar proyectos? Convengamos que en el sector público se manejan muchísimos datos. ¿Cómo no?
Me quedo pensando eso. Entonces ¿no? sería bastante interesante que si no se llega a presentar, si no se llegara a presentar ninguna iniciativa privada, ¿por qué no pensar en algo a nivel más de una iniciativa pública, al menos para empezar, establecer un caso de éxito y después sí poder propagarlo como ejemplo en cierta medida en la región? Sí, tal cual. Te preguntaba por AGESIC porque, bueno, viste, con la renuncia de Mordecki, del director, también eso, estamos hablando de una agencia tan importante como la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, que regula mucha cosa, tiene mucho que ver con todos estos temas. Y renunció su director hace pocos días, la semana pasada, y bueno, queda pendiente eso también, por ver qué es lo que pasa. Sí, allí. o sea, hoy en lo que es el ámbito digital, AGESIC tiene un rol muy importante. Sí, claro. Porque además es tan importante, y lo que decíamos hoy con el tema sectorial, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad centraliza demasiados temas a nivel digital, sí. Capaz que hasta para la capacidad que puede llegar a tener, ¿no? Porque es muy difícil de vuelta evaluar en realidad cada uno o cómo se aplica en realidad la tecnología y los sectores digitales a tantos sectores que operan con una dinámica y de manera tan diversa, con sus riesgos y contemplar un montón de garantías que necesita cada uno de ellos. Uh-huh. Entonces, me parece que hoy obviamente la actividad que hay que hacer en AGESIC es muy compleja, además de otros temas que tienen, pero es que está claro de que, por ejemplo, yo creo que a medida que se abre o se le da apertura a esta interacción, más que nada con el sector privado, y también a reevaluarse el sector público, ¿no? Porque nosotros a veces vemos muchas cosas que pasan, por ejemplo, a nivel de datos y no tenemos un claro seguimiento de cómo terminan, si efectivamente se hicieron cambios, sí. Si hay alguien que supervise, hay una forma de supervisar en cierta medida todo lo que sucede, con el que está a cargo y es responsable de todo esto. Y esas cosas a veces no están aún muy claras, al menos lo que dice el sector público. Y es un rol clave, además, que tiene AGESIC. Sí, y demasiado importante, sí, más cuando todo el tiempo estamos queriendo seguir digitalizando, sí. ¿No? Porque, o sea, hoy la novedad es empezar a decir, bueno, ahora estamos aplicando este sistema, estamos facilitando la expedición de horas, por ejemplo, a determinada oficina a través de esto, ahora pueden hacer el trámite online, y eso implica cada vez mayor volumen de datos, que también implican, como hemos mencionado en alguna oportunidad, mayor responsabilidad digital. O sea, hoy no es solamente la novedad de digitalizamos y somos innovadores, sino que eso también implica, tenemos que ser responsables digitalmente de cómo estamos operando y a lo que estamos exponiendo en realidad a todos los ciudadanos dentro de esos entornos. Sí, el cuidado de los datos y demás, ¿no? De esos temas de los que hablamos tan seguido, Agustina, tal cual. Bueno, la próxima la seguimos, a ver con qué me sorprendés y nos sorprendés a todos con estas cosas. Bueno, que acá no nos aburrimos. Se van complejizando, ¿no? Todo tiene su vuelta. Tenemos alguna novedad. Absolutamente, siempre tan interesante. Agustina Pérez Comenale, muchísimas gracias. Muchas gracias. Chau, chau.